Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Bueno, Mabel, esta noche vamos a tratar el tema en parte de la deuda de la Argentina, algo que es una preocupación manifestada por economistas tanto del oficialismo como de la oposición. Vos sabés que la deuda ha crecido enormemente durante este gobierno, ya llega al 56% del Producto Bruto Interno. Algunos dicen que no es para preocuparse, otros dicen que sí, pero lo cierto que de cada 10 pesos que se recaudan en impuestos, un peso ya está destinado al pago de intereses. Claro, además es donde queda el destino de esos préstamos, porque también es para qué se toma deuda, que es otra de las preocupaciones, porque la deuda destinada a incentivar emprendimientos productivos es una cosa, y la deuda que sostiene un esquema económico, ya lo vivimos en la historia de la Argentina muchas veces, y la verdad que no es muy feliz el recuerdo, aunque nos digan que es poco, es que cuando uno se quema con leche, cuando ve una vaca llora, y la deuda es realmente un tema de preocupación para los argentinos. Pero lo vamos a hacer como siempre hacemos en Asuntos Públicos, desde otra mirada, desde una perspectiva histórica. Esta noche tenemos como invitado al doctor en Historia Martín Wasserman, que escribió un libro que se llama Las obligaciones fundamentales, que es un poco la historia del crédito casi desde el nacimiento de la Argentina. Es un libro que es parte de la tesis doctoral de Wasserman, un historiador, investigador del CONICET, pero que además ha sido premiado por la Asociación Argentina de Historia Económica. Bueno, Wasserman es docente en la Cátedra de Historia de América II, la historia colonial, en la UBA, y se desempeña como investigador del CONICET. Muchas gracias, Martín, por estar esta noche con nosotras. Los investigadores del CONICET, además que vapuleado para qué sirven las ciencias sociales, vamos a explicar para qué sirven las ciencias sociales. No, el agradecido soy yo, y aparte es muy valioso contar con espacios como estos, donde se pueda difundir y discutir sobre resultados de investigación, precisamente en un contexto de profundo deterioro del sistema científico y tecnológico en la República Argentina, lo cual, bueno, amerita un agradecimiento por partida doble para esta investigación. Bueno, vos en tu libro nos contás que el tema de la deuda tiene que ver casi con el nacimiento de la Argentina, específicamente con Buenos Aires. ¿Nos podés describir? Sí. Quizás una forma de entrar a la descripción muy somera del trabajo de investigación tiene que ver con las motivaciones iniciales que generaron las preguntas y que dieron lugar al proceso investigativo. Como casi cualquier estudiante de historia, está profundamente atraído por tratar de comprender dónde estaban los orígenes de la estructuración del capitalismo argentino en particular en el largo plazo, las razones de su dependencia estructural, las razones de su desarrollo, y en una historiografía que hoy quizás podría llegar a interpretarse como un poco anticuada, pero no por ello obsoleta. Buena parte de los autores y de las autoras han trabajado sobre el pasado más remoto del Río de la Plata. Entre ellos, bueno, la nómina siempre sería incompleta, pero Günter Frank fue uno de los quizás más importantes historiadores que prestaron atención sobre la estructuración del subdesarrollo en América Latina en el largo plazo, y hay una serie de discusiones interesantes que involucran desde Laclau, pasando por Carlos Empatazadurian, Jorge Hellman, y reitero que la nómina siempre sería incompleta. En esa historiografía, si bien no estaba ausente, sí se tocaba de una manera muy literal el problema del crédito, ¿no? Es decir, cuál era el rol que el crédito cumplía en esa estructuración tan primigenia de las economías, y particularmente en el caso rioplatense. Y como casi siempre en historia el contexto es determinante, cuando estaba definiendo la línea de investigación termina de estallar la crisis de subprime
ni más ni menos que en el centro de las potencias capitalistas que hacía gala del sistema financiero. 2008 fue, exactamente. repartió. Todo eso confluye en la definición, digamos, de un problema, ¿no? Y eso me condujo a comenzar a indagar primero en la estructura del crédito en Buenos Aires. Bueno, el crédito efectivamente para el siglo XVII, que es el horizonte temporal que se aborda en el libro, tenía un rol fundamental. No voy a ponerme ahora a describir las variables numéricas que permiten explicarlo, pero la documentación que está en el Archivo General de la Nación con la que pude trabajar pone en evidencia la centralidad de estas prácticas. ¿Se financiaba qué para qué? Bueno, se financiaba casi todo y para todo, precisamente. Y eso es lo que vuelve interesante una pregunta que es ¿cuáles eran los criterios de asignación del crédito en una economía prebancaria como la de Buenos Aires de este periodo, en una situación en donde, por razones que quizás son conocidas en términos generales, que tiene que ver con el régimen canónico de la usura, el interés estaba obliterado, y esto de alguna manera impedía que el sistema de intereses como precio del dinero, entre comillas, pudiese ser el que gobernase la asignación de los recursos. Lo interesante es que en las prácticas de crédito, en términos comerciales, para la producción en menor medida, recuerden que Buenos Aires nace y justifica su presencia en el mapa de la monarquía como un puerto que articula el Atlántico con el resto de ese vértice sudeste del Virreinato del Perú. Articula comercialmente y buena parte de ese crédito está destinado y originado en el comercio. Lo interesante es que las prácticas de crédito involucran interacción económica, por supuesto, pero también la creación de obligaciones y consecuentemente de relaciones sociales, de manera que el estudio del crédito permite no solamente tener una comprensión de la economía de esta sociedad tan pretérita, sino también de algunas de las más íntimas características sociales de esta sociedad. ¿Quiénes eran los que prestaban? ¿Quiénes tenían los recursos? Vos mencionás en el libro el papel de la Iglesia, que es interesante. Bueno, hay también algunas tradiciones y lugares comunes en la historiografía económica americanista que han identificado históricamente a la Iglesia como casi la principal y en algunos casos hasta casi la exclusiva acreedora de la economía. En el caso de Buenos Aires, que como toda sociedad es muy singular, encontramos que la Iglesia efectivamente tenía un rol importante en la provisión de capital a crédito, particularmente a través de un instrumento que era el censo consignativo, que fue un instrumento muy empleado durante estos periodos del siglo XVII, el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, en América Latina en general. Un crédito muy gravoso, con una carga hipotecaria que efectivamente implicaba un gravamen muy pesado sobre la economía local. Pero en el caso de Buenos Aires, precisamente por su dinámica y su peso mercantil, hay un crédito mercantil que es importante y que posicionó a buena parte de los principales comerciantes, es decir, esclavistas en este caso, entre los primordiales acreedores, junto por supuesto a la Iglesia, pero a través de otro tipo de instrumentos que no eran necesariamente el censo consignativo, que era el instrumento del crédito eclesiástico por excelencia. Entonces, el crédito de alguna manera tenía buena parte de su sostén en el capital comercial, un capital que estaba muy enlazado al esclavismo, como les comentaba recién. La Iglesia y los esclavistas eran los que Exactamente. prestaban. Había una predominancia muy fuerte del capital comercial y del capital eclesiástico en los préstamos y en las distintas formas que adquieren estos créditos, que no siempre son préstamos, porque en muchos casos se trata también de la consignación de mercancías para la comercialización en todo ese rosario interregional que conectaba a Buenos Aires con Potosí primordialmente, ¿no? Y también por el Atlántico con el Brasil. Ahora, Buenos Aires estaba lejos de la metrópoli, vos lo mencionás. Esa lejanía de Europa y de la corona, ¿qué significó? ¿Le dio una configuración propia a esta región? Le dio una configuración propia y participa con esas singularidades de una lógica en común de América Latina durante este periodo, que es que la distancia, sin embargo, no impedía a la corona ejercer cierta capacidad de gobierno. Por supuesto, y esto
es algo que también está muy presente desde la historiografía más temprana del Río de la Plata de los siglos XVII y XVIII. Las oligarquías locales tuvieron una capacidad de acción y una serie de márgenes para la movilidad, particularmente de sus prácticas económicas, que le otorgaron ciertas ventajas y que inclusive les permitía transgredir buena parte de las restricciones legales. No los controlaban tanto como el Virreinato del Alto Perú. No lo lograban, por lo menos. O México, ¿no? No lo lograban, por lo menos. Pero, sin embargo, la corona tiene una presencia tácita, si se quiere, a partir de su rol como árbitro en última instancia. Incluso casi todas revueltas se hacían en nombre del rey, ¿no? La figura del rey es una figura que legitima, es una figura que opera como referente de manera tal que las disputas internas que podían llegar a surgir y que surgían de una manera muy recurrente entre distintas facciones de poder que tenían pies en el cabildo, en la hacienda real, en la gobernación, generalmente dirimían sus conflictos a través precisamente de la referencia a esa autoridad tan distante, razón por la cual en última instancia terminaba existiendo en algún punto una confluencia de intereses entre una corona que precisaba contar con un baluarte en el Río de la Plata para defender la posición geopolítica frente a otras potencias y unas oligarquías locales que lograban precisamente hacer uso de esa necesidad de la corona para desplegar sus prácticas económicas y políticas también. Tenemos que ir a una pausa, pero para cuando nos volvamos a encontrar, queríamos preguntarte qué lecciones da la historia sobre, digamos, nuestro actual presente, siempre endeudada la Argentina, ¿no? Siempre con un problema de la deuda. Estamos con Martín Wasserman, autor de un, doctor en historia y autor del libro Las obligaciones fundamentales. Voz de Neo 1825. Estamos. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Seguimos en Asuntos Públicos. Esta noche estamos con el doctor en Historia Martín Wasserman, investigador del CONICET, que acaba de escribir un libro que se llama Las obligaciones fundamentales sobre la historia del crédito. El crédito, por un lado, la deuda, por otro, son temas recurrentes en la Argentina. Y te habíamos preguntado, Martín, ¿qué pasa hoy con el acceso al crédito desde una perspectiva histórica en la Argentina? Bueno, el dilema quizás que tiñe en el largo plazo, en el larguísimo plazo, ¿no? Porque yo en el libro trato sobre el siglo XVII, actualmente estoy trabajando problemas del siglo XVIII que se tratan de inmiscuir de a poco en el siglo XIX, pero hay un patrón tenso que constantemente está puesto en juego, tiene que ver con la disputa entre las lógicas de mercado y las lógicas no necesariamente mercantiles para el acceso al crédito. En el libro se ve bien
que el interés ocupaba un lugar muy secundario en cuanto al criterio para poder acceder al crédito, ¿no? Es decir, la reciprocidad ocupaba un lugar que no era nada menor, había que preservar una confianza y un crédito en términos reputacionales importante, pero primordialmente esto ponía en evidencia que el lucro del acreedor, si bien por supuesto existía, no predominaba como criterio de asignación de los recursos porque había que preservar la reproducción material de una sociedad que estaba surgiendo. Esto pone en evidencia que existieron procesos históricos en los cuales el interés no era el único criterio para poder colocar crédito. Por supuesto, había otras instancias en donde el interés ocupaba lugares distintos, había formas de minimizar los riesgos, por supuesto, ningún acreedor quiere exponer su patrimonio al riesgo, existían intermediarios, era una economía lo suficientemente compleja, aún prebancaria, pero lo que es interesante es que la accesibilidad al crédito iba por lugares que no necesariamente estaban librados al juego del mercado, como se podría decir hoy, ¿no? Es decir, en donde hay una interacción impersonal, en donde el precio se dedica automáticamente a asignar los recursos. Y esto es interesante porque nos hace pensar en cuestiones contemporáneas tales como la fácil accesibilidad de créditos hipotecarios que se están poniendo en evidencia como complejos a la hora del sostenimiento, ¿no? Es decir, la accesibilidad al crédito, como en el caso de los créditos indexados por la unidad de valor adquisitivo, que son de muy fácil acceso, sin embargo son de difícil sostenimiento, te lo doy fácil, pero después pagalo. Precisamente porque están cada vez más librados al juego del mercado, careciendo del respaldo y de la regulación de una institución lo suficientemente sólida como la que puede ocupar el Estado para poder regular instancias tan complejas y tan delicadas de la economía, ¿no? Hay experiencias relativamente recientes, la comentábamos hace un rato, de crisis lo suficientemente profundas, sistémicas si se quiere, del capitalismo contemporáneo, donde se puso en evidencia que la accesibilidad al crédito, como lo sucedió en el crédito hipotecario estadounidense, desembocó a través del crecimiento y especulativo particularmente del mercado secundario en una crisis que puso al borde precisamente de la quiebra a Estados Unidos, ni más ni menos, ¿no? Claro, porque ahí tenés una diferencia entre, por un lado, la capacidad de pago que puede tener una persona que toma un crédito, una familia que toma un crédito, si puede realmente después sostenerlo con su trabajo. Pero el tema que no puede controlar es el costo del capital, los intereses, cómo suban o no, y es ahí donde se hace algo inmanejable. Exacto. Para alguien que toma un crédito. Sí, particularmente si las instituciones que están gobernando esa economía están más preocupadas por salvar a los bancos que a los prestatarios, de crédito, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, bueno, ahí existe un conjunto de dilemas del orden de lo político en clave contemporánea que difícilmente la podamos saldar acá en una discusión de pocos minutos, pero que claramente pone en evidencia la vigencia de este tipo de problemas, ¿no? La vigencia del problema y de las dificultades para pensar políticamente en formas socialmente justas de distribuir el crédito existente en una sociedad. Y en los años que vos estudiaste, ¿hubo crisis en el mercado de crédito? ¿Cuándo fueron? ¿Cuándo ocurrieron? Crisis como las que estábamos comentando recién, de orden sistémico, quizás son difíciles de identificar porque la capacidad de reconstruir estos datos es una capacidad muy capilarizada, ¿no? Se trata de fuentes documentales que hay que reconstruir para armar series que ofrezcan un reflejo sobre una situación que podríamos llamar macroeconómica. Con lo cual lo que uno puede llegar a encontrar son crisis económicas que pueden estar generadas por muchas razones, no necesariamente por el crédito, pero en las que el crédito está involucrado. A mediados del siglo XVII en Buenos Aires hay una crisis, hay peste, esto genera por supuesto una caída demográfica por empezar, con ello una retracción de la producción agropecuaria muy incipiente todavía en el hinterland de Buenos Aires, pero esto genera un retraimiento muy fuerte en la dinámica económica en términos generales y eso en el crédito se puede ver en un periodo tan temprano. Hay un redireccionamiento del capital crediticio hacia el sostenimiento en buena medida de, por poner un ejemplo, los infantes que quedaban huérfanos, que necesitan cierta protección, y hay instrumentos como los censos pupilares, no me voy a detener mucho en el tecnicismo jurídico del instrumento, que permitieron
tramar una red para sostener un sujeto social tan expuesto como eran aquellos menores que habían quedado a la intemperie a partir de crisis como esta que estoy mencionando. Pero después uno puede llegar a encontrar, un poco más tardíamente y para otras latitudes, que ha sido muy bien estudiado, crisis de bancarrotas del sistema financiero, de la hacienda, ¿no? En el caso mexicano, para irnos a otras latitudes, pero con las cuales hay mucho diálogo y algunos factores en común bastante estructurales, uno puede encontrar que el déficit local generó efectivamente bancarrotas, y hay mucho escrito sobre esto, dando lugar a factores económicos que han sido cuestionados como posibles motores también de crisis de otro orden, como las crisis revolucionarias, ni más ni menos, ¿no? Es otro periodo, son otras latitudes. Para el Buenos Aires es necesario seguir estudiando cuál es el rol de las crisis financieras, de la hacienda pública particularmente, y el rol que hayan tenido en inflexiones tan importantes como las de las revoluciones y la introducción de sistemas más liberales de la hacienda en el siglo XIX, ¿no? Que además, bueno, uno habla de las instituciones crediticias, imagina los bancos en general, se imaginan, o los prestamistas de otros órdenes, y muy ligados al desarrollo del sistema capitalista. Es decir, lo que estamos hablando es la incipiente organización y las discusiones teóricas y históricas que hay al respecto, es cuando se implanta verdaderamente el capitalismo como tal y con qué características en América Latina. Es decir, bueno, de qué manera se implanta la condición colonial, la condición de la metrópoli, los criterios de la metrópoli, bueno, las pujas interimperialistas en los países centrales. Bueno, estos son todos elementos interesantes, ¿no? Obviamente es una discusión bizantina que llevó muchísimos años a la historiografía y que no está resuelta, y que en buena medida no está resuelta porque probablemente la resolución sea la apertura a nuevas preguntas, pero hay postulados según los cuales el capitalismo en América Latina es un factor casi genético, y otros en donde se ha planteado que, el capitalismo se ha ido construyendo de una manera dependiente en términos estructurales, que eso ha conducido a su subdesarrollo, y el gran dilema, la gran pregunta hoy quizás, que también enlaza al problema de las finanzas en todas sus escalas, es cuándo se da esa divergencia, ¿no? Es decir, cuándo de alguna manera América Latina y sus formas singulares de capitalismo comienzan a experimentar la configuración de esos perfiles que hoy priman en prácticamente toda la América Latina y que tiene que ver con un capitalismo dependiente y subdesarrollado. La complejidad de economías como la que yo pude estudiar y que otros muchísimos colegas también están estudiando muestran que hay un proceso de relativo crecimiento hasta el siglo XVIII, y que si uno llegase a encontrar cierta posible divergencia entre las economías centrales del capitalismo mundial y las economías latinoamericanas, uno podría llegar a ubicarlas en torno a los primeros años, o por lo menos la primera mitad del siglo XIX. Las preguntas que están circulando en la historiografía en términos económicos actualmente son estas. Coincide, y quizás esa coincidencia no sea fortuita, con precisamente la reformulación de algunas de las principales instituciones financieras en América Latina. Sin irnos más lejos, podemos llegar a encontrar que en el caso de Buenos Aires, la aparición de instrumentos tan novedosos como el papel moneda inconvertible se da en un periodo temprano relativamente, pero más que temprano, muy acelerado, ¿no? Esto ha sido estudiado por otros colegas y maestros de la disciplina, que han mostrado que procesos de generación de instrumentos de financiamiento de la hacienda tan modernos, si se le puede dar ese tributo, como el papel moneda, que llevó más de un siglo en buena parte de las economías centrales, como la inglesa, la francesa o la holandesa, encuentra en el Río de la Plata, las premuras de la guerra y las premuras de las necesidades económicas, dando lugar a que en 1826 aparezca, la necesidad de la emisión de un papel moneda inconvertible, con todos los efectos de aquello que es llamado, y aquí también hay muchas discusiones, el impuesto inflacionario, ¿no? Pero formas muy novedosas de financiar la hacienda
que de alguna manera también le siguen agregando muchas singularidades a la historia del largo plazo de la economía del Río de la Plata. O sea, la inflación tiene larga data, empezó muy larga. La inflación tiene larga data. Y la deuda y la inflación son dos cosas que tenían la forma de En efecto, el empréstito de Behring, que de 1824, sobre el que también hay no solo mucho escrito, sino mucho en discusión. Y 8 años después abiertas, de la independencia, 8 años después de la declaración, o sea, ahí nomás. Muy temprano el proceso. Claro. Muestra ya ciclos de vicio del mercado financiero local a partir de la emisión de papeles, su consolidación, su consecuente depreciación y la necesidad y opción, diríamos también política, de salir a tomar deuda en el exterior, razón por la cual se despliega el empréstito Behring de 1824, tratando de precisamente oxigenar ese sistema crediticio que estaba siendo viciado en ese primer cuarto del siglo XIX en el Río de la Plata. En el minuto que nos queda, porque el tiempo es muy tirano en televisión, ¿qué consejo le darías vos al gobierno respecto de la deuda desde una perspectiva histórica? Yo no sé si puedo aconsejar a un gobierno sobre la deuda. Sí se pone en evidencia que la deuda en un sistema de soberanías muy diferente de aquel que yo estudio, porque aquí la soberanía radica en otro tipo de instituciones, la deuda juega un papel muy crítico. Y en economías estructuralmente dependientes como la Argentina, el endeudamiento público precisamente contribuye a socavar esa soberanía económica, que es la condición de buena parte del desarrollo posible de la Argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, el doctor en Historia Martín Wasserman, que acaba de escribir un libro que, si bien parece para la academia, me parece que hay una obligación fundamental para todos de tratar de leer y comprender más este proceso. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta el jueves que viene.